Con mis sueños, tengo sueños muy vívidos y tengo mucha conciencia en mis sueños. Entonces, he soñado varias muertes, varias veces de cómo me muero. Me he muerto por balazos, me he muerto electrocutada, me he muerto apuñalada. Con Las nosotros. almas que están en los sueños, ¿quiénes son? Y yo así pensando. Porque yo vine a hablar de eso. Ayúdenme, amigos. Y yo. Toda mi familia estaba en el cuarto de mi mamá, todos acostados, más bien todos sentados en la cama y como con ese demonito o ese muñeco. Es que yo los veo como si fueran bebés en medio. Y antes de que se me suba el muerto, siempre siento que alguien me agarra el cabello y me peina. Y a veces en lo que me estoy quedando dormida, pues pienso que es mi mamá, pero empiezo a agarrar la onda de que no es ella. O sea, llega un punto en el que me cae el 20 de que no es ella y ¡fum! Empiezo a sentir ya la tensión, ya no me puedo mover. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido. Estoy con una gran amiga que acabo de conocer hace muy poquitito tiempo, pero que le agradezco un montón que esté por acá. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, queremos platicarles un poquito sobre algunas historias, contando este mes de terror. Gran mes. Sí, de cosas que Vale me platicó caminando y que dije yo... No puede ser porque además estamos en un lugar muy turbio y muy oscuro y dije, esto lo tienes que contar en el podcast, por favor. Gracias, Vale, por estar aquí. No, gracias, Eli, por invitarme a Sin Sentido Podcast. Estoy muy emocionada aparte por el gran tema. Me moría por platicar de este tema. Oye, qué padre. Y te voy a decir algo. La verdad es que hemos tenido una serie de entrevistas que algunas están dando mucho escalofrío y algunas suelen tener un poquito de cositas un poco graciosas y con respecto a fantasmas, ¿no? Porque acuérdense que cuando nos da miedo nos podemos reír o nos podemos ir para atrás y decir, no manches, ¿cómo crees que me está pasando esto, no? Entonces, justo la vez pasada grabamos con los chicos de aquí del estudio y nos pasó algo así como un poco extraño porque primero escuchamos un ruido y dijimos, todo bien. Durante ¿no? la grabación. Sí, durante la grabación. Todo bien. Y después escuchamos como si hubieran tirado algo. Y nos quedamos como, no, espera. Y entonces Augusto dijo algo como, esperen, eso ya no es normal, porque además ya no había nadie en el edificio. Entonces fue un poco complicado, la verdad. Abriendo portales en ese momento. Sí, Pues sí. que justo, fíjate que alguna vez yo había escuchado que cuando tú juegas la Ouija es muy peligroso que la abras porque la mayoría de la gente no sabe cerrar el portal. O sea, solo lo abre por juego, pero no lo puede cerrar porque no saben cómo cerrarlo. Solo dicen, sí, fin, eso es todo, o ya se acabó, o hasta luego, o adiós, o ya se despidió, pero no saben cómo cerrar realmente ese portal. Sí, no creo que sea algo sencillo como... O lo puedes tomar de chiste, como dices, o te espantas muy feo o te ríes, pero te distraes y cerrar ese tipo de cosas o ponerte una barrera en la que no te pase algo... Siento que está difícil. Como dicen que cuando juegas la Ouija es peor ver y estar ahí como espectador que jugar. Y yo creo que es por el miedo que puedes estar teniendo inconscientemente o conscientemente. Y eso siempre te pone más débil. Esa es mi creencia. Sí, bueno, de hecho, cuando tú juegas este tipo de cosas como más de otra dimensión, tienes que estar 100% seguro. Porque justo si empiezas a dudar, empiezan a pasar muchísimas cosas, ¿no? Entre eso, las energías, si hay espíritus rondando por ahí, si a lo mejor hay alguien que ingresa a tu cuerpo, a tu alma, no sé cómo funcione. La verdad, yo nunca he querido jugarla. No, yo también. No. Pero realmente pasan cosas muy turbias y hay muchas películas sobre eso porque siempre hay alguien del grupo que empieza a dudar. Sí, yo creo que también se te puede pegar algo y yo creo que no tomártelo de chiste, aunque pues no es como una ciencia, no es que estés 100% seguro y escrito todo, pero
no estar protegido mentalmente, a lo mejor espiritualmente, religiosamente, o sea, como en lo que tú crees, pero no estar protegido en cualquier circunstancia en la que puedas abrir portales. Eso es mi creencia, ¿no? En la que puedas abrir portales al platicar, al jugar, al tener una experiencia así, siento que puedes estar muy vulnerable a cualquier cosa. Sí, efectivamente. Yo protegiéndome de esta conversación. Amigos, es que antes estuvimos platicando de temas un poco turbios, por eso nos estamos quitando toda esta mala energía. Aprovechando también como para protegernos. De una vez. Y mañana viene un sacerdote aquí a decir. Entonces, y oye, Vale, a mí se me hacía súper interesante todas las historias que me platicabas, que te han pasado y que la verdad es que Vale nos decía, creo que hay gente que tiene que saberlo porque no creo ser la única a la que le pase y me encantaría que lo platicaras porque sé que hay mucha gente que puede conectar contigo. Sí, pues, no, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por la primera vez que empecé como a experimentar todo esto? Por favor. Bueno, empezando, a mí me encanta el tema paranormal. Desde chiquita, escuchar historias de terror, ya sabes que en la familia llega un momento de la convivencia, de la comida, de la fiesta, que estás con todos y todos empiezan a contar historias de terror. Ese momento desde que yo era chiquita me encanta. Y me encanta escucharlas y como saber. De niña comenzó como que en casa de mi mamá, que yo veía sombras blancas y yo tengo muy buena memoria te prometo, Eli, que desde que soy bebé. O sea, yo me acuerdo de cositas, obviamente no toda mi vida, pero sí cositas que yo experimentaba de bebé. Entonces tengo muy buena memoria y yo me acuerdo que de las primeras cosas que veía como raras era mi mamá. En una temporada que no recuerdo como en qué fechas, me acuerdo que ponía campanas en la mesa y ponía imágenes de ángeles. Una tradición que nada más existió cuando yo era niña. Entonces, o sea, porque ahorita no lo he vuelto a hacer, pero yo sí me acuerdo perfecto y sí lo hacía. Entonces ella me decía, cuando quieras hablar con los ángeles o algo así, toca las campanas y habla con ellos. Entonces yo me acuerdo que chiquita, a lo mejor yo le calculo como unos 3, 4 años, me acerqué a la mesa y yo, voy a hablar con los ángeles. Entonces toqué y a lo mejor dije algo, ¿no? O sea, lo que sea, no me acuerdo. Entonces volteo y vi algo blanco pasar. Y me quedé como de que, wow. Sí. O sea, como que, pues me lo tomé mucho más en serio. Y le platiqué a mi mamá y ella fue como de que qué bonito. Pero en realidad no fue como, cuéntame más. Ni nada, o sea, tranquilo. Después me pasaba, en la casa de mi mami hay muchos espejos, hay varios espejos ahí en la casa. Entonces veía esas sombras pasar. Eso puedes decir como que está tranquilo y no es algo que puedas... Bueno, yo lo siento tranquilo hasta ahorita. Porque aparte puedes confundirlo, ¿no? Con reflejos, con la luz. Eso está tranquilo. Ya lo más denso empezó cuando fui creciendo, o sea, unos años después, que eso yo no me enteré en el momento, sino que mientras crecía ya me lo empezaba a contar mi familia. La casa de mi abuelito está enfrente de la casa de mi mamá, ¿no? Son 2 casas. Entonces yo me la pasaba entre la casa de mi abuelito o me iba con mis amigas vecinas o así. Un día mi hermana es mucho más grande que yo. Ella ya tenía a lo mejor como unos 18 años, cuando yo tenía como unos 6 años. Entonces, un día ella llegó en la noche con su novio y abrieron la puerta, las luces estaban apagadas, pero sí se alcanzaba a ver el segundo piso. Yo tenía una blusita que ves que cuando eres niña quieres utilizar tu blusa favorita todos los días. Sí. Yo tenía una blusa blanca como de satín que me la ponía casi diario. Entonces ella abre y ve todo apagado, pero pues empieza a preguntar como de qué vale, porque pues a lo mejor puede estar ahí o podía estar en casa de mi abuelito o así, ¿no? Me preguntó como, vale, ¿estás aquí? Porque cuando vio hacia arriba, vio la blusita pasar. Entonces, mi familia es bromista. Mi mamá siempre nos ha hecho bromas de terror a todos. Entonces pensó que yo quería hacerles una broma, ¿no? Como esconderme.
vio la blusita pasar y entonces empezó así como de que está aquí. Ujú. Vale, ¿estás aquí? Pues no hay respuesta. Sube ella, su novio se queda abajo, revisa los cuartos, pues no hay nadie. Entonces ella se baja así toda tensa de que no hay nadie y yo vi la blusa, o sea, pues sí, vio como que el reflejo de la blusa pasar y pues ya, eso fue lo que pasó, se salió, o sea, ya no quiso como que entrar. No me contaron, yo estaba muy chiquita, yo tenía como 6 años, 6, 7 años. Me contaron años después. Ok. Después, wow. Mis primos que vivían en casa de mi abuelito, ellos, yo soy la más chiquita de mi familia, ellos, cuando yo tenía como 12 años, ellos ya iban en la universidad. Entonces mi tía, su mamá, nos hacía de comer a casi toda la familia y nos llamaba a comer. Entonces yo podía que estuviera uno en la tarde porque me iba a clases de baile o así, ya yo siempre vida de rockstar. Entonces le dice a mis primos, que supongo que estaban de vacaciones porque yo nunca comía con ellos, les dijo como vayan a buscar a Vale para que ya se venga a comer. Entonces mis primos tenían la llave de la casa, abren y empiezan igual, ¿no? Desde abajo, Vale, bájate, baja a comer. Y alguien les contestó, ¿qué quieren? Como si estuviera dormida, como chiquito. ¿Qué quieren? Pero con mi voz. Entonces, y a lo mejor mi blusa, mi ropa entera. Entonces, mi prima le hace, ay, ya te dormiste, eres una floja. Y empieza a subir por mí. Se sube y se asoma pues sí, como desde el pie de la escalera. Y le dice a mi primo, Lalo, no hay nadie. Y mi primo, ay, me quieren jugar. O sea, lo mismo que pasa en familia. Me quieren hacer una broma. Dice, ¿cómo? Si yo la escuché, ya, vénganse a comer, ya ¿no? Se va a enfriar el arroz. Entonces, le dice, no, es en serio, sube, no hay nadie. Y mi primo, o sea, él es el más escéptico, estudió matemáticas, o sea, así de que yo no creo en nada. Y entonces, él subió y no había nadie. Entonces, se bajaron, igual no me dijeron, siempre me cuentan ya pues meses después, años después me dicen es que pasó esto. Ya cuando me cuentas, pues ya sí que me encanta, o sea, pero mi amigo. Se me hacía raro, pues como alguien que esté imitándote, porque era como mi blusa, cuando yo utilizaba como que esa blusita, mi voz, ellos dicen que era mi voz, o sea, no era como voz de un niño, como voz de una señora, era mi voz. Y ya lo más grande, o lo último que sucedió, fue que iba a ser creo que una fiesta por mi cumpleaños. Una amiga mía me estaba acompañando y se estaba arreglando arriba. Las dos nos estábamos maquillando y arreglando para la fiesta. Yo ya estaba lista y me bajé a acomodar los sillones y todo. Y en eso me empieza a decir, ¿qué quieres? Ya voy. Y me asomo igual en la escalera. Le digo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Me dice, se asoma y me ve. Y me dice, ay, no mames. Y se empieza a bajar. Y yo, ¿qué tienes? Ay, siento que se me va la diadema. Retomamos la historia, amigos. Se va corriendo, no mames. Y yo, ¿qué, güey? Pero yo ya sabía. O sea, desde que empezó a bajar así, dije, ya vale, ¿qué pasó? Me dice, me hablaron desde el cuarto de tu mamá y me empezaron a decir, Mix, mi hijo, güey, eras tú, o sea, era tu voz. Y yo estoy aquí desde hace 5 minutos, me bajé a arreglar y te dije. Y ya no, yo no sé, pero ya no voy a subir. No sé, eso, o sea, no me he podido explicar qué es. No lo he buscado en ChatGPT, no lo he consultado con nadie. Pero así empezó como estas historias que yo no me tocó vivir a mí directamente. Pero lo que a mí ya sí me empezó a pasar fue sentir la presencia de alguien mientras yo duermo. Oye, justo iba a preguntarte que si ya lo habías como consultado, ¿por qué? Puede ser, no sé, yo no soy vidente ni bruja ni nada, pero que desde la primer campanada que tú diste, a lo mejor permitiste que tuviera algún tipo de interacción que a lo mejor ni siquiera te acuerdas.
¿Por qué? Yo lo he visto en películas, ¿no? Pero nuestra fuente. Que tu amiguito, que tu amiguita, que de hecho hay un video muy, pues con muchísimas vistas de una niñita que va caminando como con una loncherita. Y va caminando y como que se está peleando con alguien. Y entonces en la cámara como que no le creen a la niña, ¿no? Y entonces de repente como que la niña jala así y se va, pero está como peleando con alguien. Y no se ve absolutamente nadie. Y de repente la niña como molesta, jala y algo jala la lonchera con la niña así, ¡pum!, pero fuerte. Y la niña se queda así como que, wow, se enojó. Pero real la niña no llora, no hace nada más que como discutir. Entonces, sí creo que hay muchísimas cosas, además de tradiciones en México, ¿no? Que son de almas, de espíritus, de energías, que hay obviamente pues espíritus deambulando por ahí y que inclusive podrían estarnos lo más cerca de lo que creemos y... A mí la justificación, bueno, lo que me decía mi mamá es como, vale, nadie ha vivido aquí antes que nosotras. Y yo, sí, pero tú no sabes qué pasó hace 100 años cuando era un terreno baldío. Tú no sabes qué pasó, o sea... Claro. ¿Sabes? No es como que se hizo la casa y a fuerza alguien tiene que vivir, les tiene que pasar algo. No sabemos realmente para qué ocupaban el terreno, que acabo de escuchar, no me acuerdo si fue en TikTok o lo leí, pero aquí en la Ciudad de México existían como panteones o lugares simplemente en los que enterraban a la gente y que pues eso de que tu primaria pudo ser un panteón no estaba tan descabellado, o sea, sí hubo partes en las que lo tomaban y nunca lo oficializaron. Sí, la verdad es que ya no me importa si me funan o no, pero sí creo que todo este tema de la Revolución Mexicana, Porfiriato, o sea, muchísimas cosas de la historia, sí han habido muchísimos cadáveres y a veces no te preguntas en dónde los aventaron, en dónde estaban, si realmente les ponían una cruz, si realmente les ponían un ataúd o nada más. Prueba de ello son tantas fosas clandestinas que existen hoy día, ¿no? O sea, sí, es una realidad. Sí, no sabes si bueno, ahí vivió alguien más o como bien tú dices, ¿no? El terreno nunca va a ser un terreno virgen, vaya, para que no pasara una situación. Me hiciste recordar que una vez mi sobrino cuando era muy chiquito estaba en el kinder y me acuerdo que, llegó y nos platicó, pero como de esa vocecita que no le entiendes muy bien. Ah, ya. Entonces era como... Ajá, sí, no, y no sé qué. Y entonces como tú decías, Minion. Sí, tú decías, pero ¿qué está diciendo? Entonces fuimos a la escuela y fue como que, oye, es que no entendemos, pero dice que el baño, no sé qué. Pues los niños que estaban ahí en su salón salen como al recreo. Entonces cuando salen, él va justo al baño y van como pues todos los niñitos corriendo que no les dieron permiso de ir al baño antes. Y cuenta como la maestra y la directora que ellos lloraban porque no los dejaban pasar, pero que no había nadie. Y entonces mi sobrino trataba de decirnos que había un niño que estaba enojado, que decía que vivía ahí y que no los dejaba pasar. Pero eso lo descubrimos durante mucho tiempo. Y después ya crecido le preguntamos, oye, ¿tú te acuerdas de...? Y dijo, sí, había un niño que no... Y entonces dijimos, no había nadie. O sea, le fuimos a preguntar a la maestra, le preguntamos a la directora. Pero y lo veía como si fuera otra persona. Sí. Entonces muchas veces los niñitos como que gritaban porque decían que el niñito, o sea, como jugando con él, porque se le veían los piecitos al niño sentado como en el excusado, vaya, de los niñitos. Claro. Entonces como que gritaban así de ven a jugar y cosas. Entonces las maestras y los maestros eran como vénganse para acá, no sé qué, vamos a jugar de este lado pelota. Entonces como que los movían de lado como no, ya se les está pegando a todos el amigo imaginario y pues dicen por ahí que los niños fantasmas no existen, ¿no? Bueno. No, sí, y fíjate que yo sí también he vivido eso así en carne propia. Yo fui niñera de un bebé de 2 años, pero es el bebé más inteligente que he conocido en mi vida. O sea,
a mí me contrataron como su niñera y me fui a vivir a la casa de la familia. Era una casa muy grande, muy bonita, y su educación era increíble. O bueno, eso obviamente no tengo contexto ahora, pero a mí me parece increíble porque era un niño que te podía expresar todo lo que veía, todo lo que sentía, y te lo decía con claridad, de verdad. O sea, yo no había conocido un niño más inteligente. Él tenía 2 años y medio y todo lo que te decía lo entendías. Aparte te hablaba como si tuviera 6 años, o sea, muy inteligente. Y con él me pasó que yo ya había sentido una presencia en la casa. Me había quedado sola, era mi primera noche sola, pero yo no soy miedosa. A mí me puede pasar de todo, pero yo siempre encuentro la manera de relajarme, protegerme y que me valga. O sea, porque no es como que no me gusta sentir miedo y no me gusta sentir que me tengo que esconder sentir que me tengo que esconder. Yo ya había sentido una presencia en la casa. La primera vez que me quedé sola, estaba escuchando aparte un podcast de Jacobo Green, como toda su historia, en la cocina limpiando a las 11 de la noche. Yo también me busqué el problema. Entonces estaba lavando los trastes muy concentrada, escuchando la información y todo. Y en eso escucho cómo empiezan a abrir los gabinetes de la cocina. Y los abren, los cierran, los abren, los cierran. Y yo estaba acostumbrada a que hubiera más gente, como mi otra compañera, que era niñera, la chica que cuidaba también la casa. Entonces al principio no me sacó de onda, más bien me pregunté qué estará buscando. Y volteo y obviamente, la verdad no estaba abierto nada, pero pues sí me cayó el 20 como estoy sola y la casa es muy grande, no es como que puedas escuchar el departamento de arriba, es una casa. Y yo lo escuché claro, así súper, súper claro. Entonces dije, ya me voy a subir a dormir. Y ya. Eso fue todo, pero me sacó de onda. O sea, le pregunté semanas después, le pregunté a mi compañera como, oye, te tengo que contar algo. Aparte porque me encanta saber. Le conté lo que había pasado y me dijo, eso no es nada. Eso no es nada. Y a lo mejor pues te pueden pasar más cosas. Ella me contó que igual una noche se había quedado con el bebé sola, le estaba preparando la cena o estaba lavando los trastes en la cocina y el bebé se quedaba como que en la mesa cenando y podía ver el inicio de la escalera, eran varios pisos. Y le dice, oye, ¿por qué esa niña está triste? Y mi compañera sí, ya sabes, como, ¿qué? Dice, es que esa niña está triste. ¿Por qué? Entonces mi compañera se queda así y le dice, no, amor, es una amiga. Tú no te preocupes. Así como es una amiga, no está triste. Y el niño, ok. Así. Eso me lo contó y yo, ay, o sea, al principio fue como que, bueno, pues sí te creo, pero pues ok, ¿no? Ya, o sea... Ella estuvo antes que tú. Ella ya llevaba como tiempo ahí trabajando. Entonces, bueno, ya lo que me pasó con el bebé que sí me sacó mucho de onda fue un día que regresamos de la guardería. Le teníamos que hacer como su rutina para que se durmiera en la tarde. Y su cuarto era grande y tenía su propio baño. Entonces cerrábamos todas las cortinas para que él pudiera como que dormir. Cerré las cortinas, le conté su cuento, le di su peluchito, le fue así como de que ahorita nos vemos, amor, y ya, empecé a salir. No, le dije, ¿con quién te quieres dormir? Y le señalé a todos sus peluches. Y me dijo, ¿quién es él? Vale? Y yo, Pepe, o sea, le señalé como al osito, Pepe. Me dice, no, está en la puerta. Y volteo y pues por abajo de la puerta se puede ver si pasa alguien. Y dije, a lo mejor vio a alguien pasar. Y le dije, es la chica que trabaja allá, Mari. Es Mari, amor, pasó Mari.
no, está parado en la puerta. Y la puerta del cuarto y la del baño estaban juntas. Entonces le dije, bueno, te voy a pasar a Pepe. Ya, le di su besito y fue como de que ahorita abrázalo fuerte. y no volteé y no abras los ojos. Y le dije, ahorita vengo por ti, amor, descansa. Entonces me empiezo a salir y me dijo como, yo lo veo. Hay alguien, o sea, me lo volvió a decir como, yo lo veo. Entonces, antes de abrir la puerta del cuarto, vi la puerta del baño que estaba a esta distancia, o sea, no estaba lejísimos y el cuarto no estaba oscuro a mediodía como para que no se viera nada. Vio la puerta, Eli, y yo la vi como si fuera un túnel negro. A esta distancia, o sea, y en un... Sí, pues las cortinas blackout, pero no a ese nivel. Lo vi como un túnel y yo, otra vez como yo soy, fue como dije, ay ya, ni modo, o sea, y abrí la puerta. Hasta luego, amigo. Al rato te veo, o sea, ¿qué te va a pasar? Nada. O sea, entonces ya me salí y pues les platiqué, o sea, como a mi compañera, y ya al final cuando me salí sí le platiqué como a la mamá, como de que pues yo te cuento esto porque el niño, el bebé lo percibe. Él es el que principalmente lo percibe y ya. Y un alma pura es. Sí. Y lo escalofriante era que él era muy claro y siempre expresando lo que estaba sucediendo sin pena. Entonces, sí, los niños yo creo que tienen un superpoder que por miedo se les va borrando conforme van creciendo. Sí, me hace pensar que a lo mejor la mayoría de los bebés nacen con un tercer ojo. Sí. Y los van cerrando conforme van teniendo paradigmas sociales y un montón de cosas de no creas y etcétera, etcétera, Uh-huh. ¿no? Que no va muy alejado de muchos videos que seguramente también han visto y que si tienen una historia así, pónganla, por favor. O sea, yo he visto muchos videos porque además soy de las que me da miedo, pero pongo el video. Pero prendo la linterna, ¿no? O sea, es como prendo la linterna para que se vea todo el cuarto y para que no me vayan a espantar, pero veo videos tenebrosos. Ay, así me daría más miedo, como con la linterna y el cuarto oscuro. Y yo digo, no me va a salir alguien, la verdad. Pero hay muchos niños que cuentan cómo fue su muerte en vidas pasadas. Y hay muchos niños contando como de repente así de... hay mamás que dicen, no, pues un día iba con mi hijo, fuimos a un viaje, no sé, ellos son Ciudad de México. Voy a poner como algunos ejemplos. Iba con mi hijo, yo de Ciudad de México a Tamaulipas, y de repente un día íbamos pasando ya como para ir a visitar algún otro estado de la República, y de repente mi hijo volteó y dijo, ahí yo me morí quemado, siento mucho calor. Y las mamás como que dicen, no, bebé, no, tranquilo, ¿no? Dice, pero no sabes el miedo que se siente. Y muchas mamás han compartido eso, que los niños dicen como, por ejemplo, dime Luis, y a lo mejor el niño se llama Pablo, ¿no? Dime Luis, mamá, dime Luis, me gusta que me digas Luis. Yo así me llamaba en mi otra vida, Luis. O hay una creencia por ahí en donde dicen que el lunar como de nacimiento que muchas personas tienen... es como pudiste, o como heridas, ¿no? Heridas sí. que pudiste vivir. Según yo, sí hay varios testimonios como confirmados de niños que insisten en mi vida pasada era en tal lugar, yo fui tal persona y necesito regresar. O sea, a lo mejor ya más grandes lo expresan, que... Creo que tener esa oportunidad de reencarnar me da más miedo. O sea, me asusta mucho ese tema. Bueno, yo sí iría. Si mi hijo me dice, oye, yo me morí en California porque, no sé, se incendió mi casa y... solo quedó vivo, no sé, mi hermano y se llama tal y vive en, no sé. Sí, como siendo muy específico. Sí iría para comprobar y si entonces llego y el hermano me dice sí, mi hermano falleció en estas fechas, o sea, porque pues evidentemente la reencarnación viene de la muerte y el nacimiento de una nueva vida. Entonces es como,
wow, estaría muy, muy, pues ¿Te vaya gustaría sorprendente, investigar y ajá. como descubrir si alguien ha ido a esas direcciones o ha investigado, que sea algo como de periódico, que haya salido en ese entonces, o alguna noticia que comprobara eso, porque en realidad son niños chiquitos, entonces, Ujú. ¿qué ¿De quiere dónde decir? pueden sacar Claro. esa información? La deben de tener. Sí, yo sí había escuchado un testimonio de un niño que que en su vida pasada había fallecido en una guerra. Él decía, yo manejé un avión y estábamos peleando, o sea, como que describió toda la situación y los papás sí fueron en búsqueda, que yo también iría, como dices, o sea, si mi hijo me contara eso, yo iría en búsqueda porque es como algo que creo que sería padre saber, o sea, un descubrimiento inimaginable. Además porque te está dando datos exactos, en dónde vivía, qué fue lo que le pasó, en qué fechas le pasó. Y bueno, tendría que coincidir con todos estos siniestros, ¿no? Habría que ver cuántas almas reencarnaron de, por ejemplo, el temblor de 2017, del 85, o sea, habría que ver que hay seguramente niños que han dado testimonio de alguna situación, ¿no? Lo que no sé es que, que me da un poco de miedo ahora que lo estoy pensando, y es qué tanto tiempo puede tardar una persona en reencarnar si fue fallecido más bebé, más niño, más adolescente, más adulto o más adulto mayor, porque evidentemente son diferentes tipos de almas, ¿no? Diferentes tipos de, Claro. pues hasta de mismo conocimiento, ¿no? Entonces, por lo que relatan estos niños, quiero entender que son personas ya mayores que pasaron justo... Que o sea, tienen más conciencia a lo sí, mejor. y lo recuerdan, Que claro. guardaron como algún tipo... Que sí pusieron como guardar partida, que sí alcanzaron como que a ponerle en la vida, que yo no sé cómo le habrán hecho, pero ese es mi sueño, ese es mi sueño, el poder llegar como a ese nivel de conciencia que reencarne y no, y a mí, ¿sabes qué duda me acaba de salir con lo que acabas de decir? ¿Cuánto tiempo tienes chance de guardar esa partida? Porque imagínate que nazca tu hijo y que te diga como, ay, yo fui María Antonieta o yo fui Porfirio Díaz, pero chiquito, o sea. Está fuerte, eso ¿no? también estaría muy fuerte. O sea, sí creo que, no sé, no lo sé, pero sí creo que podrían reencarnar en... Es más, o sea, también me salió otra duda, ya sé, este tema se nos está yendo de las manos, pero te voy a decir algo. Tú puedes elegir o te eligen la vida que vas a tener. Porque tengo una teoría que alguna vez platiqué con el buen Mike que está aquí detrás en la producción y platicábamos, ¿no será un karma reencarnar a lo mejor en un perrito, en un, o sea, no estoy hablando que sea malo, pues, pero que no te puedas comunicar con las personas. Pero que fuiste un grosero con los perritos, por ejemplo, y que te toque ahora vivir esa vida, o que eras nazi, ¿sabes? O sea, como karma. Sí, estoy dando cosas como muy extrañas. Fíjate que de verdad que ese tema yo esta semana, y casi siempre lo tengo muy presente, porque a mí sí me da mucho miedo este tema de la reencarnación y la muerte. Para mí son mis temas reales de terror. Porque nunca sabes, como dices, no creo que alguien te lo elija. Yo creo que tú te lo eliges, o como en la teoría que todos somos uno y que vamos a vivir la vida de todos. O sea, es como un ciclo sin fin. Ese tema como que me da miedo porque nunca sabes qué te va a tocar. No creo que es como, ahora te toca esta vida más, y más bien es como, ahora yo tengo que vivir esto, o el alma tiene que aprender esto, y puede ser o en Beverly Hills, o puede ser en una guerra en Irak, en Japón, o sea, sí. de todo, sí. Adelante o atrás. Oye, si tú te encontraras un viajero en el tiempo, ¿te gustaría saber qué depara el futuro? Sí, me gustaría mucho saber qué depara el futuro. Yo tengo la teoría
aunque yo trato de quitármelo, porque siento que entre más lo piense, más nos va a pasar. Pero yo siempre he sentido que nuestra generación va a vivir como momentos históricos así inimaginables. No sé por qué siempre he tenido esa sensación. Yo una vez soñé con el fin del mundo. Entonces, cuéntame esa historia. Trato de soñé que estaba en casa de una tía y que estaba hablando con un amigo por teléfono y que estábamos así como de que, pues platicándonos a lo mejor como nuestro día. Entonces yo me asomaba en una ventana y veía una bola de fuego lejana, ¿no? Pero sí se veía. Entonces le decía, asómate. Pero él en ese momento estaba en otro país. Entonces le decía, asómate al cielo, ve el cielo, porque creo que ya se va a acabar el mundo. Y pues no sé, en mi sueño me dijo como, ya la estoy viendo, Val, sí, ya valimos. O sea, fue como de que ya valimos. Entonces yo me quedaba hablando con él y sí pensaba, también, bueno, sí pensaba como voy a buscar a mi mamá, pero la bola avanzaba como tan rápido que nada más me quedaba hablando con él y veía como todo se explotaba. Entonces eso creo que no es que lo desee, ojalá no suceda, pero no sé por qué en mis entrañas siempre lo he sentido. O los aliens, una de las dos nos puede llegar a pasar, según mi mente. Que bueno, ya dijeron que los aliens están realmente en el fondo del mar y que alguno de ellos no se debería de consumir, que se consume, que sea el pulpo porque tiene sangre azul y por eso no debería de consumirse. ¿Por qué? Porque no es un alimento que se pueda comer, ¿no? Sino que lo han hecho como procesado para que se pueda consumir, pero en realidad no debería de consumirse el producto. Bueno, el animal, pues. ¿Te gustaría saber cómo fue que falleciste en tus vidas pasadas? No, yo creo que no. Eso sí no me gustaría saber, ni me gustaría saber que he vivido, porque me da, no, a lo mejor los miedos que tengo han sido de eso, porque en realidad no es como que me haya pasado algo significativo con la muerte o que haya vivido un momento traumático. Yo solo sé, o sea, yo solo me acuerdo que estaba a lo mejor una Navidad en casa de una tía y yo tenía a lo mejor, no sé, como 8 años y empecé a pensar en la muerte. Como, ¿qué pasa si me muero hoy? ¿Y qué pasa si mi mamá se muere ahorita? Y es ya no existir y es algo negro. Y entonces me empecé a un día, Eli, así, un día de la nada me empezó a entrar ese miedo y yo con mis sueños, tengo sueños muy vívidos y tengo mucha conciencia en mis sueños. Entonces, he soñado varias muertes, varias veces de cómo me muero. Me he muerto por balazos, me he muerto electrocutada, me he muerto apuñalada, me he muerto y lo siento. O sea, los balazos sentí dolor y vi sangre. Cuando soñé que morí electrocutada, fue por un temblor, que yo estaba como que en zona rosa y disfrutando y empezaba a sonar la alerta así, sí, soñé zona rosa, qué naco también de mi fue como... mi azulito, no lo solté. Soñé que estaba en zona rosa y que estaba como que en fiesta aparte, digo, no es por nada, pero pues a lo mejor grandes fiestas en zona rosa, pero yo nunca me he puesto una peda ahí, la verdad, pero lo soñé que estaba ahí, que estaba como en un barcito y que empezaba así, la alerta, me salía y pues todos estábamos ahí pues en medio, ya sabes, como de la calle, empezaba a moverse y yo volteaba porque decía los cables eléctricos. Entonces volteaba y sí, había unos cables arriba como de nosotros, se caían y yo me desperté porque empecé a sentir la sensación en mi cuerpo de la electricidad. Entonces es como la muerte es algo que a mí me aterra en todo, o sea, en todos como los sentidos, pues no me gustaría saber cómo he muerto porque me voy a debrayar o pues sí, es como abrir una puerta o conocer información que no.
¿Que para qué? Y yo bien paniqueada. Pues quiero decirte que he tenido sueños muy complicados, pero uno de esos sueños es balaceada. Y cuando tú dijiste que, cuando tú te tomaste de aquí, o sea, yo volteé a ver a Mike porque yo a Mike ya le había contado ese sueño y había sido terrible. También he tenido sueños muy frustrantes, pero no sé cómo se llaman, pero haz de cuenta que son sueños como paulatinos, como que se va contando la historia como varias veces durante muchos años. Entonces, haz de cuenta, ahorita voy a poner un ejemplo y es, no, mejor les voy a contar una de las historias. Pero yo, una de esas cosas, en uno de esos payasueños, estaba pues caminando como en un pueblo, en donde era como pues, un pueblo nuevo que yo no conocía. Pero la gente te saludaba. Y era como, ok, hola, ¿cómo estás? Bueno, Buenas tardes, días. Sí, sí. Y entonces, de repente, sonaba una alerta, pero de tsunami. Y entonces, cuando yo volteaba a los lados, veía que en realidad el pueblo era como una fosa gigante y tú tenías que correr hacia arriba para poder salvarte. Y yo me acuerdo que iba con toda mi familia y yo subía y de repente los iba perdiendo de vista así, viendo cómo se ahogaban y yo subía hasta que llegamos, yo te estoy hablando que de miles de millones de personas, llegamos a subir, yo creo que si mucho 1,200 personas. Y todos frustrados, gritando, llorando, desesperados, porque el agua subía así rapidísimo. Y de repente, haz de cuenta que como si fuese algo muy malo, termina de ahogar a la gente y de repente ¡fum!, se vacía todo. Y entonces empiezas a buscar a tu familia y empiezas a ver muchos cadáveres. Muchos. Y vas bajando. Y justo me voy encontrando a cada una de las personas de mi familia en cada uno como de las bajadas. Entonces, al final, para mí, sentía como un alivio tener a toda mi familia, pero sentía miedo de que volviera a pasar algo muy similar y qué iba a hacer si no se salvaba la próxima vez. Oye, ¿y no te impresionó como la vista, el paisaje? Porque me imagino, así como me lo describes, ver el cielo, ver a lo mejor el terreno. O sea, no sé si era como una montaña. Exacto. O como dices. Sí, como si fuera un hoyo y fuera justo una montaña, pero además yo veía el mar cómo subía, o sea, el mar salado cómo subía. Sí. Y se sentía la densidad, ¿sabes? Del agua. Entonces, son sueños que me han pasado. El ejemplo es lo que te decía, ¿no? O sea, hoy, y de niña sí, soñé que de repente estaba yo en un pueblo caminando, ¿no? Y un año después regresaba a ese pueblo, haz de cuenta, regresaba a ese sueño y regresaba a ese pueblo. Entonces yo iba como, caminando y escuchaba una alerta. Y tú otra vez. Y 2 meses después yo soñaba la siguiente parte y luego otros años la siguiente parte y la siguiente parte. Entonces mi historia se partía en muchos años. Era como una película y ibas viendo como los capítulos, ¿no? O como, sí, o sea. El desenlace sí, o como. Hasta que se terminaba completamente, ¿no? Y yo recuerdo todas las veces que despertaba pues llorando, ¿no? Como pensando que me estaba ahogando. Y pues de niña, alguna vez, y sí quiero ser como muy clara porque hay adultos que regañan mucho a los niños por esto, pero, o sea, yo me hacía del baño en la cama del miedo. Y yo te estoy hablando de una niña de 5 años que todavía dices, se van a volar de la niña porque se hace del baño, ¿no? Y entonces a mí me daba un terror, me daba pánico, pero yo nunca le conté eso como a mi familia. No sé si fue miedo, no sé qué fue, pero yo nunca se los platiqué. Creo que hasta la fecha ni siquiera lo saben. A lo mejor porque sentías culpa de que ellos sintieran daño o de que... A lo mejor de protegerlos, claro. Sí. Sí. Y ese tipo como de historias así que se van contando me han pasado muchos años de mi vida. O sea que... Y yo platicaba la historia de cómo me balaceaban mientras yo caminaba y entraba como a un fraccionamiento. Estaba en la avenida y de repente se empezaban a agarrar a balazos y yo me metía como a una privada
Y cuando yo de repente me iba metiendo, me desmayé, despierto y hay una habitación completamente en blanco. Cierro los ojos, abro los ojos y veo 6 de mis mejores amigos alrededor de mi cuerpo, yo sin poder moverme, solo viéndolos, sin poder hablar, sin poder decir absolutamente nada, pero nada. Entonces yo ya inmóvil veo a una chica enfermera y les empieza a decir a ellos que les va a dar una jeringa y que cada uno tiene que inyectarme directo en la herida y que ellos van a hacer que yo me recupere. Ah, ok, o sea, no estabas muerta, solo era como... Yo... No, bueno, es que... o sea, no, justo no estaba muerta, pero estaba como en estado vegetal. Ajá, exacto. Uh-huh. Y yo sentía, ¿vale? Cómo metían la aguja y cómo inyectaban. Y sentía un dolor que yo gritaba así fuertísimo, como, ¡no, me estás haciendo daño! Y yo gritaba, pero muy fuerte. Y cuando terminé de gritar así durísimo, que ya hasta me dolía la garganta de lo fuerte que gritaba, sonó mi despertador. Y te juro que yo desperté y fue como agarrarme así en todos lados, como diciendo, ¿esto sí pasó o no pasó? Porque además, seguramente así despierta también muchas de las personas que están en estado de coma, ¿no? Despiertan como con el incidente con el shock que pasó. Sí, pues se quedaron como con lo último. Sí. Qué fuerte. Es que te pregunto, o sea, si ya estabas muerta, porque uno de en el sueño, porque yo te las sé, yo también, bueno, de todo. En el último sueño de muerte que tuve, me ayudó muchísimo. Aparte pasó algo bien raro, que soñé que, como le tenía tanto miedo a la muerte y con lo que yo me debrayaba y en qué va a pasar después de la muerte, si vas a reencarnar, si vas al cielo, si vas al infierno o qué pasa. Y yo me puse a analizar y fue a ver, ¿qué es lo peor que a mí me puede pasar al morirme? ¿Cuál es mi peor escenario? Para mí mi peor escenario es que todo sea negro, que la muerte sea un cuarto negro y que solamente te quedes con tus recuerdos, con tus pensamientos, con lo que traes en la mente, ¿sabes? Como si te apagaran así el switch y solo te quedaras como tú meditando. Eso creo que es lo peor que me puede pasar a mí. Pues ya si me voy al cielo, cool, si me voy al infierno, pues a ver qué hago, a ver con quién platico, qué hago. Pero si no tienes a nadie más con quien platicar, si no tienes a nadie más con quien compartir, si no puedes volver a ver algo con tus ojos o si no puedes volver a sentir algo ¿sabes? Eso es lo que más miedo me da. Entonces, ya de ahí como que yo me creé una cura. Eso fue algo que creo que nunca lo platiqué en terapia, sino fue como solo introspección. Que, ok, pues eso es mi mayor miedo, voy a quedarme con los mejores recuerdos posibles, me voy a aprender todas las canciones que pueda para irlas cantando ahí. Y ya que hice como que esta paz conmigo misma, tuve un sueño que fue que estaba en una montaña y todos como si fueran los Juegos del Hambre, pero no tan feo, pero nos ponían como un chip, así como, ya te vas a morir porque el mundo ya se va a acabar. Les digo que ya he soñado varias veces con el fin del mundo. Entonces nos decían, ya se va a acabar el mundo, entonces pues mejor ya todos hay que matarnos y ya más fácil. Entonces, pero antes un chip. Pero te ponen el chip como para que te mate. O sea, es que para eso era el chip, como para que te mate. Como pues algo te hacía. Entonces era como que te ponían el chip y ya te ibas a la montaña a morir, ¿no? Ahí donde pudieras. Entonces, a mí me ponían el chip, me dejaban ir como oveja libre al monte a morirme. Entonces yo empezaba a subir y veía todo tan bonito. O sea, veía un río pasar, veía el agua así como súper cristalina, bonita. Y me acuerdo que me acostaba en el pasto y que me empezaba a elevar. Y yo decía, ya me morí. Pues ya, pues no, pues ya estoy en la punta del árbol, ya estoy muerta, o sea. Wow. Ese sueño estuvo muy bonito y me dio mucha paz y
pues yo todavía seguía consciente después de muerta. Entonces, por eso te preguntaba como, ¿y ya estabas muerta? Porque eso, pues, está más fuerte. Si tú te soñaste ya muerta, pero viendo como el escenario en el que te encontrabas. Sí, no me ha pasado tal menester, pues, pero vaya historia. Entonces, digo, la verdad es que son muchísimas historias de terror que son fuertes, los niños, los adolescentes, las almas que están por ahí, pues justo con Las nosotros. almas que están en los sueños. ¿Quiénes son? Y yo así pensando. Porque yo vine a hablar de eso. Ayúdenme, amigos. Y yo. Sí. Hablando y justo como que en este contexto de los sueños y según mi psicólogo o a un psicólogo que tuve alguna vez, que fue hace poquito, me dijo, yo ya estaba muy, muy sacada de onda, la verdad también traumada y triste por los sueños que se me presentan muy recurrentemente. Le platiqué así como ya, hazme un psicoanálisis cañón, ya si quieres, dime un psiquiatra al que pueda acudir. Y él me dijo, solamente eres muy consciente en tus sueños. Y la mayoría de las personas sueña con esas cosas, pero no se acuerda. Y tú te acuerdas y tú puedes manipular tus sueños. Entonces, ese es como un superpoder. Entonces yo me sentí muy cool, pero también otra persona me explicó que hay seres y podemos cruzar una dimensión a través de la apertura que tenemos en la mente con los sueños y también como de esta conciencia que tenemos. Lo que yo te vengo a contar, Eli, es que yo empecé a desarrollar como que sueños terroríficos, cosas que yo nunca he visto en películas de terror, a pesar de que a mí me encanta ver las más locas. Nunca he visto nada de lo que yo he visto en mi mente y en mis sueños. El primero fue cuando yo tenía como unos 15 años. Soñé que estaba en un panteón, pero que yo como que estaba sacada de onda porque ya sabes que es como si te pusieran en el videojuego y nada más te despiertas y empiezas a existir y ver qué pasa. Entonces estoy en el panteón y pues me saco de onda, como de qué estoy haciendo aquí, y me escondo porque es un panteón, me da miedo. Veo una cripta como chiquita, pero como de las casitas que hay en los panteones, chiquita. Me metía y me asomaba y yo veía como pues por las luces que hay en los panteones y ya sabes, me asomaba y pues veía las criptas, veía árboles y me asomaba, pero yo como sacada de onda de quién me estoy escondiendo o qué hago para irme de aquí. Y en eso veía como algo moverse enfrente de mí, ahí conmigo, y lo empezaba como a fijar mi mirada, porque en la oscuridad pues no puedes ver tan claro, y veía, no sé si han visto el experimento ruso del sueño, que es un hombre o un ser con los dientes salidos, como si no tuviera la parte de los labios y como si no tuviera, como si la encía estuviera muy pequeña y sin párpados. Entonces le empecé a ver la cara y él empezó a salir como de la cripta y era una cosa enorme, así de puro hueso y sonriéndome. Y yo lo vi y yo lo que hice fue como, estoy soñando. O sea, ese fue mi pensamiento y me desperté. Eso fue todo ese fue como mi primer sueño y me quedé muy sacada de onda porque yo ni conocía el experimento ruso del sueño. Ya después pues en internet lo vi y fue como yo soñé con eso. Yo lo vi en mi sueño. Y ahí comenzó como ya algo sin fin que me persigue, pero ahora yo lo persigo. Entonces empecé a desencadenar sueños con demonios, con seres negros que todo el tiempo me están siguiendo.
los he visto en casas a las que yo llego a vivir. O sea, en mis sueños como que, ay, voy a rentar esta casa y los veo pasar y veo que están presentes. Y al principio sí me daban mucho miedo porque uno de mis sueños, de mis primeros sueños largos, conscientes y que en mis sueños pueden durar días, fue que yo me despertaba, bueno, comenzaba mi sueño en la casa de mi mamá. Yo estaba como que en mi cuarto, me asomaba al cuarto de mi mamá y estaba mi sobrina, que era como una niña en ese momento, y estaba hablando como con una cosita, como un niñito, pero como que en muñeco, así chiquito, como si fuera un Chucky. Y lo tenía así pegado al oído y él estaba hablando y le estaba como diciendo cosas. Entonces yo me sacaba de onda y les empezaba a decir a todos como de, hay un demonio con Yareni, que es mi sobrina, hay un demonio con Yareni. Y me asomaba hacia la sala y hacia la sala y estaba mi hermana, estaba mi mamá, pero estaban idas, así, estaban como idas, así, con la vista hacia nada, no se movían. Y yo decía, ¿a quién le pido ayuda? O sea, ¿qué hago? Y me salí a caminar, pero también como que en mi mente era de, tengo que ir a trabajar. Entonces, yo en Godín, bien responsable, o sea, con miedo, pero Godín responsable. responsable tenía que ir a la oficina. Entonces iba a la oficina y abría como la puerta y era una escalera muy larga, oscura, como si fuera un castillo. Y empezaba a subir y veía a los demonios como atrás de mí, moverse. Y empezaba a subir y yo decía, es que ya están aquí, me están siguiendo. Pues claro que me siguieron, o sea, yo iba pensando como, claro que me siguieron. Y empezaba a ver a gente de mi oficina muerta en las escaleras. Entonces subía y veía como a personas muertas y yo, me van a matar. O sea, en una de estas me van a alcanzar y me van a matar. Subía y era como buscar dónde esconderme. Entonces abría una oficina y estaba una compañera y yo me quedaba platicando, pero yo le decía, hay que irnos, o sea, ¿por qué estás aquí? Y me dice que yo no me quiero ir. Y yo, es que nos van a matar, ya nos están buscando, o sea, ya vámonos. Y me decía, no, vete tú si quieres, pero yo me tengo que quedar. Y le decía, bueno, ok, y ya, le cerraba y otra vez iba bajando y yo decía, en cualquier momento, o sea, yo nada más estaba esperando a que ya me tomaran y no, nunca me hicieron nada en ese sueño. Pero en ese sueño, ese sueño duró como 2 días en el sueño, porque yo no quise regresar a mi casa. Yo como que no sabía a quién decirle, porque no, en ese sueño, además de 2 amigas, no veía a alguien más. Me fui a quedar a casa de una amiga y era como de que porfa, o sea, dame asilo, no quiero llegar a mi casa porque algo está pasando. Y me mira como si le hubiera contado cualquier cosa, así como, sí, quédate, ok. Me quedaba con ella y me decía, nada más no abras ese armario. Y yo, ok, y ya. Como que estuvimos ahí. Es muy raro tener esos sueños en donde estás viviendo, estás existiendo, pero no estás haciendo nada. Se iba y yo, vamos a abrir el armario. Es hora de abrir el armario. Entonces abrí el armario y otra vez eran las escaleras de la oficina, como si nunca hubiera salido de ahí, a pesar de que yo había caminado. Entonces decía, otra vez, o sea, como que en realidad nunca salí de ahí, me tengo como un que bucle. ir. Entonces empecé a bajar otra vez las escaleras, otra vez esos seres se estaban corriendo a mi alrededor y me lograba salir otra vez intacta, llegaba a mi casa y ahora era como que toda mi familia estaba en el cuarto de mi mamá, todos acostados, más bien todos sentados en la cama y como con ese demonito o ese muñeco, es que yo los veo como si fueran bebés en medio. Entonces ahí terminó mi sueño, o sea, me desperté y eran como las 2 de la mañana y ya no pude dormir, o sea, porque pues fue como muy impactante.
empezar a tener esa interacción y tener, como dices, siempre presente algo que se repite y se repite y se repite, que eran esos como demonios. He soñado con ellos muchas veces, pero ya lo que se me hizo extremo y que dije, esto ya se está yendo de control, fue, yo acababa de regresar a la casa de mi mamá a vivir y yo en la casa de mi mamá es un lugar seguro, ¿no? O sea, es como mi lugar seguro, aquí está rico, hasta en mi cuarto, o sea, padre, yo estaba contenta, aunque sí un poco preocupada. Es que a veces cuando tenemos este tipo de sueños, porque yo sí busqué mucha lógica, como en lo psicológico, en lo psiquiátrico, qué significa ese estrés. Y puede que sí en algún punto, pero esa vez que regresé a casa de mi mamá, pues yo estaba más como tranquila que otra cosa. Me dormí y en ese cuarto pues me han pasado varias cosas, pero como en los sueños. O sea, siento que se me sube el muerto, ya sabes. Y antes de que se me suba el muerto, siempre siento que alguien me agarra el cabello y me peina. Y a veces en lo que me estoy quedando dormida, pues pienso que es mi mamá, pero empiezo a agarrar la onda de que no es ella. O sea, llega un punto en el que me cae el 20 de que no es ella y ¡fum! Empiezo a sentir ya la tensión, ya no me puedo mover, o he sentido que igual, o sea, estoy ya a punto de dormirme y siento como se acuestan y me abrazan, o empiezo a sentir como brazos. Y yo digo, o sea, otra vez es mi mamá, ¿no? Siempre trato como de, pero no, ya cuando me toman de una manera en la que ya no es familiar, es cuando digo, hay alguien aquí. Y ¡pum! Empieza como la parálisis del sueño. Eso se me presenta mucho o se me presentaba mucho, pero lo que ya se me hizo muy fuerte fue que estaba dormida en esa temporada en la que regresé a vivir ahí un tiempo. Estaba, pues siempre me duermo como de ladito y dándole la espalda a la puerta del baño. El baño se puede entrar, tiene 2 entradas, que puede ser desde mi cuarto o desde el cuarto de mi mamá. Entonces yo siempre trato como que de cerrar la puerta porque pues estar viendo el baño a oscuras tampoco está padre, sí, ni sano. Sí. Entonces estaba dormida y en eso escucho un ruido como si algo se pegara en el baño. Y me despierto, pues porque siempre que vive sola es como estar alerta a los ruidos, estoy ya acostumbrada, suena, me despierto y la puerta está abierta y veo algo moverse. Entonces empiezo a enfocar, pues, de que me acabo de despertar de chingazo, es como que empiezo a enfocar la mirada y veo pues justo como que moverse algo, empiezo como que a ver qué es y veo pues como una cabeza. Entonces le digo, mamá, y en eso abre los ojos y los ojos eran brillosos. Y yo me acuerdo, o sea, yo estaba consciente, yo puedo jurar que eso no fue un sueño, porque yo me desperté, yo me paré, yo enfoqué la mirada, vi a eso abrirse los ojos y ha sido la primera vez que he dicho, no me das miedo. O sea, lo vi y yo, ay. Y me volteé y me dormí. Al día siguiente, desde que me desperté, eso fue real, eso no fue un sueño. Yo me desperté y en ese momento yo sentí, les gané. O sea, a todo lo que había visto en mi sueño, a lo que he soñado por años, dije, ya les gané. No, yo estoy segura que lo vi realmente, aunque también me gustaría pensar que fue un sueño, pero dije, les gané. Pero no, o sea, no les gané. Bueno, ahí voy. Bueno, es que en realidad alguna vez una chica que es bruja a mí me explicó que le podías poner una vela o veladora blanca a
cualquier espíritu que se encontrara o que tú sintieras, pero que solo fuera una, porque es para abrir camino de un alma que está como en pena, o que bueno, se quedó, atorada. Y decía, pero solo una, porque si prendes más de una, Es como sí, abrir. es como atraer a mucho más almas a venir a esa luz. Y tú no puedes abrir ese portal de esas almas para que todas se vayan. Por eso es solo como una, y es quien te está haciendo pues ruido, alrededor, quien te está molestando, quien te está haciendo bromas o cualquier cosa que tú creas. Entonces solo que sea una. Y yo recuerdo que en un lugar en donde nos espantaban, prendimos una veladora. ¿Y cuánto te gusta que dure una veladora? Pues no, pues mucho. O sea, no, bueno, la puedes dejar a lo mejor. Es que yo nunca me he acabado una veladora así, a menos que la utilice, la verdad, un mes. O sea, de que la prendo, pues la dejo ahí existir unas 2 horas, a lo mucho la apago y sí me puede durar bastante. Nosotros tuvimos que dejarla prendida casi todo el día y se consumió como en 4 horas. Y fue algo que pues sí impactó mucho, porque fue como, a ver, una veladora no se acaba en 4 horas. No se acaba en 4 horas. Y bueno, ya había muchas cosas que habían pasado en ese lugar, y ya había muchas situaciones muy complicadas y así. Entonces, también quiero decirte que es muy real justo lo que sale en la película del Conjuro, que es los entes se adhieren a las personas, y puede ser que tomen cualquier otra alma, porque ya no se encuentran adheridos a algunas otras. Y en el caso no sé si pasen a adherirse a almas chiquititas como los niños, y que por eso es que empiezan a tener diferentes visiones o cositas así, además de que casi nunca los tienen protegidos, y actualmente pues casi que pulseras, que religión, todo lo que platicabas desde un inicio, creo que es súper importante protegerlos. No sé si por medio del bautizo, no sé si por medio de algunas pulseras, no sé si por medio de piedras. Sí, como en lo que tú crees, sí. Pero protegerte. Sí, yo soy de verdad fiel creyente a eso. Al principio, cuando se me subía el muerto y cuando tenía esta parálisis, tenía que tener, la verdad, agua bendita, aunque yo no soy creyente al 100%. Tenía que tener agua bendita, y yo sí hacía una oración, pero más para sentirme tranquila, o sea, como para regresar a mí, estar tranquila y poder dormir, porque te digo eso, de asustarme y dejar de hacer cosas, pues no, o sea, pero últimamente ya no sé qué hacer, o sea, ya lo disfruto, y ya es como, pues a ver qué más sueño o a ver qué más pasa. Sí trato de estar en paz conmigo misma, de hacer cosas que me hagan sentir tranquila. Si necesito rezar, rezo. Si necesito echar agua bendita, me la echo. Si necesito desahogar algo, lo hago. Pero pues hay algo que todavía no le encuentro como que esta explicación, que te digo, o sea, fue como que vi a ese ser. Y para mí fue como de, te gané porque ya te demostré que no me das miedo. O sea, te me presentaste y no me das miedo. Y desde entonces yo tengo ese pensamiento. Después de ahí pararon un buen tiempo, que fue a lo mejor como casi un año a lo mejor. Pero reiniciaron así que ahora con todo. Fui a unas vacaciones como con mi familia y mi novio. Regresé súper feliz, regresé tranquila, regresé como, pues sí, ya sabes, vas a la playa, sacas todo, regresas feliz, escuché Bad Bunny todas las vacaciones. No tenía por qué regresar con algo en mente tan denso. Y así regresé la primera noche.
que ya estaba en mi departamento, mi novio se quedó conmigo, estábamos dormidos y yo empecé a soñar algo súper bonito, que era que estaba en una casa muy grande, muy bonita, tenía muchos espacios lindos. Entonces no sé qué me despertó en la noche, pero me desperté y le dije a mi novio, estoy soñando súper bonito. Y él, ajá, ok, chido, duérmete. No. Pero yo tengo esta habilidad de que si estoy soñando algo y me despierto, me puedo volver a dormir y si continúo. Entonces fue como de que, ay, sigamos. Me acomodé, me empecé a quedar dormida y en eso sueño, veo como si estuviera en el mismo departamento en el que estoy, pero pues, diferente, que está el cuarto, está el baño y está el otro cuarto donde yo estoy. Y estaba viviendo con una chava con la que viví hace un tiempo, vamos a ponerle Carla, y yo veía a Carla salir de su cuarto como con una cobija en la cabeza y así como súper despacito yendo al baño, como si no pudiera caminar. Y le decía, ¿estás bien? Le decía, ¿te sientes bien? Y ella, como si estuviera enferma, me decía, es que no me he sentido bien, creo que estoy enferma. Y le decía, bueno, si necesitas algo, me dices. O sea, que te acompañe al doctor, que te inyecte, que lo que sea, me dices. Voy a estar en mi cuarto. Y me decía, sí. Me iba a mi cuarto y pues ya sabes, o sea, yo ahí existiendo. Y empecé a escuchar como vómito, pero en su cuarto, o sea, no en el baño, porque en el baño no escuchas nada. Yo lo escuchaba en su cuarto. Escuchaba como si estuviera vomitando y me metí a su cuarto y le decía, oye, Carla, ¿qué tienes? Entonces me dice, es que siento que me siento enferma. Y me volteaba a ver y ella estaba como que sentada en su cama. Y en eso veía como una pupila o como algo blanco se le quería meter a su pupila. Y ella me estaba diciendo, es que a lo mejor algo me cayó mal, pero siento el estómago raro. Y mientras me estaba diciendo eso, yo estaba viendo cómo esa cosa se le quería meter a su pupila. Y yo me sacó, o sea, desde que lo vi fue de, es un demonio. O sea, pues lo pensé, no, pues cómo hacer una pupila. Entonces le decía, si necesitas algo, dime. Y me decía, sí, vale. Entonces me iba a mi cuarto y yo ya ahí empezaba, esto es un demonio. Y yo me acuerdo que me comunicaba como con mi mamá, con mi novio. O sea, yo me acuerdo que yo en mi mente decía, ya van a venir por mí en algún momento. Entonces estaba ahí como que esperando y haciendo mis cosas, pero yo escuchaba ruidos como golpes en su cuarto. Ella tenía un gatito, entonces escuchaba como el gatito, como sus maullidos, pero pues de que hay alguien extraño, o sea, no así de que miau bonito, no, escuchaba como sus aullidos feos y el vómito lo escuchaba. Entonces yo otra vez era como, ok, me voy a volver a acercar. Entonces iba con ella y le decía, Carla, pero ahí me estaba dando como que la espalda y el gatito estaba como al lado de ella. Entonces le decía, ¿cómo te sientes? Y veía su mano así como huesuda larga agarrar al gato así como si se lo agarraras así de su pellejito y se lo ponía. Entonces me acercaba y le decía, Carla, me voy a llevar a la gatita a mi cuarto para que esté conmigo porque quiero que me apapache. Yo trataba de tratarla como si nada estuviera pasando y también porque pues no sabía, o sea, qué iba a pasar. Entonces le decía, dámela a la gatita. Entonces ella la tenía así como de las uñas y me decía, ¿quieres ver lo que puedo hacer? Y ella se hacía grande su cara, como si fuera de este tamaño. Se metía sus ojos, o sea, como si le hiciera así. Metía sus ojos y su boca se hacía grande. O sea, su cara se estiraba, su cara era de este tamaño, sus ojos se metían y me quedaba así y le decía, no me das miedo y no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a mi amiga.
y ¡pum! Se regresaba. Entonces le quitaba la gatita y me iba al cuarto. Y ahí yo ya estaba así de, ¿a qué hora van a venir por mí? O sea, yo ya pensaba como que en irme, pero era de no voy a dejar a mi amiga aquí y no la voy a dejar sola, porque no tenía como otra ayuda. Yo sabía que no le había hablado a su mamá, o sea, yo sabía todo eso. Entonces otra vez regresaba al cuarto y le decía, oye Carla, ¿te acuerdas que me dije? Pero yo llegaba como de, esta cosa no me va a asustar y yo le voy a hablar como si nada estuviera pasando. Y le decía, oye Carla, ¿te acuerdas que tu mamá me iba a conseguir algo? ¿Me pasa su teléfono, porfa? Para hablarle, porque es que ya quiero esa cosa que le había pedido. Y me empezó a decir dice, ahora vas a estar bien, y empezaba a mover los ojos, Eli, uno al un lado, uno al otro lado, y su sonrisa se le hacía hasta acá. Y me dice, desde ahora vas a estar bien, y vas a estar bien aquí con nosotros. Entonces yo le volví a decir, no me das miedo, nunca me vas a dar miedo, y yo me voy a quedar aquí con mi amiga. Y otra vez, o sea, yo le decía eso y yo me acuerdo que me salía con una tensión, obviamente, en el cuerpo. El fantasma. Pero... ¿Ahora qué tengo que hacer? No está cayendo esta mujer. Ay, no, pues ese día, ese sueño yo creo que duró como 2 días. O sea, porque yo me acuerdo que era de yo meterme en mi cuarto, existir en mi cuarto, salir a verla pasar, y cada vez iba más lento. La veía más alta y la veía más tapada. Entonces ya llegó un punto en el que dije, ya me voy. O sea, ya no puedo hacer algo más. Y me salía como a una azotea, que en realidad, pues, bueno, como a una azotea me salía como, estaba ahí tratando como de comunicarme o de pedir algo, no me acuerdo, pero yo era de ya me voy. Yo estaba ya decidida. Entonces ella entra, o más bien sale hacia la azotea, hacia donde yo estoy. Y tenía una cabeza así enorme, enorme, enorme. Y parecía como si hubiera agarrado maquillaje, así, pero con las manos. Y como si se hubiera hecho así en la carota, como si se hubiera hecho así. Y aquí tenía un sí y aquí tenía un no. Entonces, y llegaba así, o sea, con su carota toda hinchada, pintada. Y yo le decía, oye, no has comido en todo este tiempo, ¿quieres que salgamos a comer? Y ella me decía, dice, ahora ya no vas a necesitar eso. O sea, ella me hablaba tan feo, o sea, con una sonrisa horrible, pero yo le decía, vamos a salir, o sea, yo le seguía insistiendo, vamos a salir, es que no has comido, vamos por algo. Y me decía, ya no necesitas eso, Val, ya estás aquí. Y en eso le hacía así y me mostraba como el sí. Y yo me quedaba pensando, ¿quién es quien me está diciendo que sí? ¿Es mi amiga o es esa cosa? Y yo me quedaba pensando, ¿quién es quien se quiere comunicar conmigo y dónde está mi amiga? Entonces se mete y desperté. O sea, desperté tan angustiada, como tan sacada de onda, y sí me da un poco de depresión después de tener esos sueños, porque, como dices, me da, y yo jamás se los he contado, o sea, a las personas con las que sueño, porque siento culpa, siento feo, no quiero que sepan eso nunca, pero esas presencias siguen, y pues no sé, a lo mejor cada mes es un sueño con ellos. Si quieres te cuento el último. No, porque siguen. Sí. Oye, Val, y para poder cerrar todo esto, se nos fue el tiempo volando o a la tumba, no lo sé. Muy rápido. Pero, Val, regálame la historia que sé que es trascendental para ti. Pues este sueño acaba de ser hace una semana. Fue hace una semana. Estaba... lo que se me hace raro es que sean en momentos tan tranquilos, porque estaba en casa de mi novio, estaba dormida con él y habíamos tenido como un día bonito. Mi
Mi sueño comenzó yo caminando con mi perrita Cleo, que tenía como su pijamita amarilla, como en una calle amplia. Iba caminando con ella y de repente ella empezaba a ladrar súper feo y volteaba y veía personas, pero como si fueran 20 personas así en hilera, y las veía y cuando volteaba se quedaban así, como quietas atrás de mí, ¿no? Empezaba a caminar y yo, como otra vez mi pensamiento de, ¿quién sabe qué está pasando? Yo voy a seguir existiendo. Entonces yo seguía y otra vez, y en eso ya volteaba y todas iban caminando, pero es que si me paro, pues no lo van a poder ver, pero ellos iban haciendo esto. O sea, iban como saltando mientras caminaban y cuando volteaba a verlas se quedaban así paradas como si fuera un juego. Entonces yo empezaba a agarrar la onda y dije, esto va a estar feo, o sea, o está raro. Y dentro de esas personas se abre y Cleo empieza así de que, pero así loca. Y llega un hombre con los ojos así, uno para arriba, otro para abajo, con la cara como súper estirada y corriendo hacia mí, así de que a todo. Entonces yo lo frené antes de que como que pudiera hacerme algo, como que lo frené y le dije, tú eres mío y tu alma es mía y tú me perteneces a mí y tú me vas a obedecer a mí. Y esa cosa tenía te digo, o sea, la cara horrible, la sonrisa así de que hasta acá, y nada más se quedaba pues así, ido. Y pues ese fue así como mi manera de sobreponerme a ese tipo de sueños, a ese tipo de presencias, a lo que esté en mí. Y ahí terminó mi sueño. Wow, que de hecho en México, mamás latinas, pues es como si se te aparece el fantasma o algo, es como, dile que no, aquí no me vas a venir a espantar. Groserías. Sí, diles groserías para que se vayan y yo no sé si funciona, pero por favor díganme si funciona, pero es como un, vete de aquí, no, ajá, no te tengo miedo, vete de aquí, ser grosero como, aquí no tienes nada que hacer y lárgate, vete, no sé qué, y dicen las mamás latinas que funciona. Entonces, vale, qué gustazo tenerte en el capítulo, en el podcast. Bienvenida cuando gustes. Muchas gracias por invitarme. No, Me pues encantó. de verdad para mí es y siempre será un gran gusto. Muchas gracias por todas estas historias que de verdad me quedé como bastante pasmada, tanto que se me olvidaba lo que quería preguntarte, como lo que quería decir y algunas historias que yo dije, bueno, voy a contar y dije, no, espera, no cuentes nada porque están muy buenas estas historias y está increíble. Entonces, Val, muchísimas gracias. No sé si quieres dejar alguna red social para que te puedan seguir. Me pueden seguir en mi Instagram, que es Ana A, Valeria A. En TikTok, que es Valita21. Muchas gracias por invitarme, por dejarme compartir con ustedes todo lo que me gusta, lo que me pasa. Ojalá pudiera conocer a más personas para no sentirme tan loca, tan extraña. Y pues si nos gusta el terror, lo sobrenatural, las dimensiones, lo que ha pasado en el pasado y lo que nos puede pasar en el futuro, pues hay que compartirlo para seguirnos debrayando o obtener más conocimiento sobre las cosas que con las que ocupamos un espacio, pero están ocultas. Claro. Y para mí es súper importante que compartan sus historias y que si le quieren escribir por ahí a Val, oye, a mí me pasó algo muy similar, oye, yo tengo esta historia, oye, esto de verdad va a ser una gran charla, estoy muy segura. Y amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido, estamos en TikTok, en Spotify, en YouTube, por ahí. Y bueno, si les gustan este mes de capítulos de terror, por ahí denle like, compártanlo por favor y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por vernos un capítulo más y gracias, Val. Nos vemos. Gracias. Adiós.